Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Para saludarlos, estar nuevamente con ustedes, esperando que todos estén con las pilas recargadas después de esas vacaciones de Semana Santa. Dios permita que ustedes y sus familias se encuentren perfectamente bien de salud, que tengan muchas bendiciones para evitar que esta catástrofe que está atacando a la humanidad los tenga protegido a todos ustedes. Ok, hoy vamos a hablar de un tema nuevo, que es continuidad, obviamente, del tema que venimos desarrollando. Vamos a hablar del tema percepción del consumidor. Habíamos hablado en clases anteriores de los diferentes factores internos y externos que influyen en la conducta de compra del consumidor. Hablábamos entonces de algunos de los factores internos y habíamos iniciado con el tema de la motivación. Habíamos hecho un recorrido por todo el tema completo de la motivación, los factores que inciden en la motivación, la influencia que tiene en el marketing, incluso todo el tema como que nos muestra la motivación como ese motor interno que tenemos todos los seres humanos y que nos impulsa a realizar diversas actividades cognitivas y experienciales para alcanzar una meta que esté establecida por nosotros. En este momento, o a partir de este momento, vamos a hablar entonces de las percepciones. Permítanme, por favor, un minuto mientras les puedo mostrar en la pantalla que puedan ver ustedes el material que vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar entonces del tema que tiene que ver con la percepción del consumidor. Este es un tema sumamente importante, puesto que este tema de la percepción nos va a mostrar a nosotros algunos aspectos claves de, de esos factores que ayudan al consumidor o al mercadólogo a tomar decisiones relacionadas con el tema de la percepción del consumidor. En este ejemplo pueden ver ustedes claramente, en el ejemplo que están observando en la pantalla, hay dos productos, agua. Los dos contienen agua. Sin embargo, uno de ellos es de la marca Fiji y el otro de la marca Oasis. Si han escuchado hablar ustedes de las dos marcas, y quiero ponerlos en contexto, la marca Fiji es una marca de un agua que es extraída de unas fuentes internas de la isla de Fiji. El empaque de 12 unidades de marca Fiji vale cerca de $130. Es decir, un precio sumamente exagerado con respecto al precio que tiene la marca Oasis, que escasamente un envase de esos que están allí puede costar $1,000, máximo $2,000. ¿Cuál es la razón por la cual existe un producto que cueste tanto dinero? Pues porque hay gente que lo compra, ¿verdad? Hay un mercado que mantiene vigente a ese producto. ¿Y por qué encontramos personas que están dispuestas a pagar esa astronómica cantidad de dinero por esa botella de agua? Una clara condición: la percepción de calidad que tiene la gente sobre ese producto. Por esa razón les decía que la percepción del consumidor es uno de los aspectos más importantes que tiene en cuenta el mercadólogo al momento de, primero, conocer su mercado, conocer sus consumidores y posteriormente poder diseñar estrategias de comunicación integrada de marketing que permita llegar a su público objetivo y poder hacer abiertamente una propuesta de valor. Nosotros entendemos entonces cómo la percepción como ese proceso mediante el cual un individuo
selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una imagen significativa, coherente del mundo. Esa es básicamente la condición a través de la cual trabajamos la percepción del consumidor. Es claro que las implicaciones para la gerencia de mercadeo son sumamente importantes, considerando que comúnmente se dice en el mercado, o hablamos del mercado y lo hemos mencionado en más de una oportunidad, ¿qué es el mercado hoy? Es una guerra de percepciones. ¿Y cuál es el escenario donde se desarrolla esa batalla, esa guerra de percepciones? Es la mente del consumidor. En la mente del consumidor es el sitio donde se desarrolla toda esta guerra de percepciones. Tan así es que es mucho más importante la percepción que los consumidores tienen de un producto que las mismas características intrínsecas del producto. Nosotros podemos tener el mejor producto del mundo, pero si las percepciones o la percepción del consumidor no está alineada con esas características del producto, lamentablemente no va a pasar nada con ese producto. Las implicaciones estratégicas de los mercadólogos se inician a partir del momento en que se conoce cómo los consumidores toman decisiones sobre la base de los elementos que perciben más que sobre la realidad objetiva. Es decir, nuestro enfoque para ser exitosos en una estrategia de marketing, además de poder construir una propuesta de valor basada obviamente dentro de nuestro análisis interno, establecer esa propuesta de valor que sea, uno, totalmente diferente a nuestros competidores, ya que esa propuesta de valor es la que se va a convertir en una ventaja competitiva, en el mensaje de ventaja competitiva. Pero igualmente, así como nosotros como mercadólogos nos esforzamos en crear una propuesta de valor ganadora, totalmente diferente, también tenemos que preocuparnos por generar dentro de nuestro esquema de visibilidad, dentro de nuestras estrategias de comunicación estratégica de marketing, digamos que insights que lleguen al consumidor y puedan de esta forma lograr un posicionamiento sobre la base de las percepciones. Cuando nosotros hablamos del posicionamiento del producto, ya aplicando la percepción en el campo de la estrategia de marketing, hablamos específicamente de la ubicación de nuestra marca o de nuestro producto en el máximo nivel de recordación del consumidor. Pero si tenemos en cuenta que los consumidores toman decisiones sobre la base de lo que percibe, más que sobre la base de la realidad objetiva, ¿quiere entonces esto decir que lograr desarrollar esa percepción, llamar la atención para que los consumidores actuales y potenciales desarrollen una mejor percepción respecto a los productos nuestros, tiene que ser una gestión que debe ir en forma paralela a la construcción de la propuesta de valor y al diseño de todas las estrategias. Aquí se manejan dos aspectos muy importantes cuando nosotros hablamos de la percepción. Hablamos los niveles que tiene la percepción. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta los niveles de la percepción? Es muy importante porque tenemos que hablar de cuál es el nivel más bajo en el cual un individuo puede percibir un estímulo o una señal que nosotros le enviemos. Ese nivel inferior, el nivel más bajo, a través del cual nosotros como personas podemos percibir un estímulo, se conoce con el nombre del umbral absoluto. ¿Qué es el umbral absoluto entonces? El umbral absoluto es el punto aquel en que una persona puede identificar
una diferencia entre algo y nada. Es decir, es esa mínima señal que nosotros podemos enviar para captar la atención del cliente. Muy seguramente, ustedes han escuchado hablar mucho de la publicidad subliminal y de la controversia que a través de la historia se ha desarrollado respecto a la efectividad de la publicidad sensorial. ¿Y qué tiene la publicidad sensorial para que los que son partidarios de su uso no solamente la sigan utilizando, sino encuentran una gran receptividad en su público objetivo? Es precisamente el éxito para ellos se debe en lograr que el consumidor potencial o el mercado potencial al cual se dirija pueda percibir esos mínimos estímulos que son lanzados para que la población objetiva sienta, perciba a través del estímulo sensorial que está recibiendo un mensaje que va a capitalizar y que posteriormente lo va a canalizar dando respuesta a la propuesta que hacemos con los productos nuestros a través de esos mensajes. Esta situación del umbral absoluto se hace muy, pero muy evidente precisamente cuando estamos expuestos en forma constante a ciertos estímulos sensoriales. El punto en el que difícilmente podemos observar cambios ambientales, es decir, en aquellos elementos, en aquellos momentos cuando sentimos que hay un acostumbramiento natural que nos impide determinar que se están generando cambios. Miren que esta es una de las situaciones que normalmente se presentan en los gerentes de las empresas. Como están todo el tiempo dentro de una empresa, no se dan cuenta que hay cambios graduales que se van presentando, pero como se presenta ese acostumbramiento que se denomina adaptación sensorial, difícilmente pueden notar que hay elementos que van cambiando. Por esa razón, cuando nosotros como consultores empresariales llegamos a hacer intervenciones en las empresas, probablemente nos resulte muy fácilmente poder identificar áreas de oportunidad. Yo siempre les he colocado el ejemplo. Imagínense cuando nosotros entramos a una biblioteca. Es normal, por las condiciones ambientales que allí se viven, que inmediatamente entramos a una biblioteca, sentimos un impacto por el olor característico de la biblioteca. Sin embargo, allí hay 20 personas que trabajan 8 horas al día y no sienten ningún tipo de molestia por el impacto del olor o por el ambiente específico que se siente en una biblioteca. Esa condición en la cual existe un acostumbramiento que genera en el contexto en el cual no se perciben cambios en los diferentes elementos que se denomina la adaptación sensorial, es un tema muy claro, porque normalmente en el campo del marketing, ¿dónde vemos esto? Ustedes muy seguramente han percibido que muchas empresas cuando hacen lanzamiento de productos nuevos o nuevas campañas publicitarias, comienzan a presentar en forma seguida una campaña publicitaria. Posteriormente, esa campaña publicitaria, después que la han mostrado fuertemente durante 1 o 2 semanas, la suspenden durante posiblemente 1 semana, más o menos es el tiempo que se puede presentar en esto, y luego la vuelven a presentar. Pero cuando la vuelven a presentar, el tiempo de duración se ha reducido a la mitad. Muchas veces nosotros, o las personas que desconocen la razón de ser de ese recorte que hacen en la publicidad, inmediatamente se trasladan a la condición económica, a que conociendo el alto valor que tiene una publicidad, por ejemplo, en televisión, inmediatamente consideran que el recorte de la publicidad se dio como resultado del impacto económico que se tiene. No, no es esa la razón. Cuando estas condiciones se hacen, es precisamente que en el momento en que se recorta la publicidad, estamos cortando específicamente esa condición de adaptación sensorial y vuelve nuevamente a llamar la atención. Se dice, las personas que manejan este tema, que después de aproximadamente
15 exposiciones de un comercial, de un mensaje publicitario en el consumidor, ya pierde esa condición de impacto hacia el mensaje que se está transmitiendo. Las connotaciones económicas del fenómeno de la adaptación sensorial siempre ha sido motivo de preocupación para la gerencia de mercadeo, porque ya lo hemos visto, el alto impacto económico que tiene la publicidad, sobre todo en televisión, por ejemplo, o en cualquier otro medio. Es decir, si nosotros estamos pautando en un medio de comunicación ATL y el mensaje que estamos transmitiendo no está llegando, no está causando la expectativa que nosotros esperamos que cause, ni los efectos que cause, que puedan reflejarse en el impacto comercial de un producto, sencillamente estamos perdiendo dinero. Por esa razón, se ven abocados, o el gerente de marketing se ve abocado permanentemente en cambiar las campañas publicitarias y manejarlas en intervalos de tiempo muy cortos. Es decir, para evitar que los consumidores se habitúen a los anuncios. Por lo tanto, evitan que se dejen de percibir los insumos sensoriales que sean suficientes para percibir el mensaje que estamos enviando. Esta es una de las condiciones bien importantes que se derivan precisamente del análisis de la percepción del consumidor. Ahora, como lo hemos mencionado muchas veces, la percepción del consumidor es un factor de medición de los resultados del marketing como tal. Por esta misma razón, ustedes ven cómo empresas o marcas que tradicionalmente han sido de gran aceptación y a través de la historia mantienen sus productos en unas etapas de sostenimiento dentro del mercado. Podemos decir que es en una etapa de madurez, pero que difícilmente bajan de allí, es precisamente porque siempre le están haciendo una gran inyección económica a través de los medios publicitarios para mantener oxigenado el recuerdo en la mente de los consumidores. Esa es una estrategia que siempre se debe trabajar y siempre debemos manejar para lograr la permanencia de nuestro mensaje en la mente de los consumidores. Por otro lado, la diferencia mínima percibida entre dos estímulos que se puedan estar enviando con un producto o con una marca o con un enfoque publicitario o un enfoque estratégico de una empresa se denomina el factor o el umbral diferencial. Es decir, el umbral diferencial es la diferencia mínima percibida entre dos estímulos. Cuando nosotros lanzamos estímulos a nuestros consumidores, por ejemplo, cuando hacemos variaciones de precios, en algunos casos, cuando estos cambios o cuando lo que se pretende es generar, digamos que generar acciones que puedan tener un impacto negativo en el consumidor por los cambios que se puedan suscitar, esto hay que minimizarlo al máximo. Y es allí donde cobra singular importancia el concepto del umbral diferencial, que también se le denomina diferencia apenas notable. Esta diferencia apenas notable se puede manejar de dos aspectos. En el primero, cuando los cambios negativos que se derivan de los ajustes o de nuestras estrategias, como por ejemplo un incremento de precios o un cambio en el tamaño de unos productos, no sean percibidos tan fácilmente por los consumidores. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer el cambio de un producto, el cambio de precio de un producto, es recomendable hacer diversos cambios, modulándolos de a poco, con el fin de que el consumidor no perciba el impacto de ese cambio abrupto hacia una diferencia muy alta. En casos como estos, donde los resultados pueden ser negativos, como por ejemplo los cambios de precio, es preferible manejar siempre
este umbral diferencial, es decir, tratar de que los ajustes se hagan con diferencias mínimas. De esta forma, normalmente, el consumidor no lo percibe tan fácilmente. Miremos un ejemplo. En algún momento, una empresa muy famosa de jabones lanzó una campaña hace por ahí unos 30 años de pague 2 y lleve 3. Una campaña de pague 2 y lleve 3, ¿qué significa esto? Estamos dando un 33% de descuento. Y por mucha solvencia económica que una empresa tenga en el mercado, mantener durante un tiempo tan extenso una promoción de esta va a tener unas repercusiones económicas bastante significativas, ¿verdad? Tan así es, y fue tanto el tiempo que esta promoción o esta oferta estuvo en el mercado, que dejó de ser una promoción llamativa para convertirse en una unidad de empaque. Y hoy todas las empresas de la misma línea de productos han utilizado la misma estrategia. Lo que no nos damos cuenta o que el consumidor no se ha dado cuenta, a pesar del impacto que esto tiene en el bolsillo del consumidor precisamente, es que el tamaño del producto se ha ido reduciendo. Pero como se ha ido haciendo gradualmente, la percepción del consumidor no ha captado en forma inmediata este cambio gradual que se ha ido haciendo en el tamaño de los productos. Por esa razón, seguimos muy alegremente y muy felizmente comprando las promociones de pague 2 y lleve 3. Por otro lado, cuando lo que se pretende es que los cambios que se hagan en los productos representen unas mejoras aplicadas, como por ejemplo la reducción del precio o en algunos casos que se ha dado por condiciones legales el cambio de la etiqueta o el cambio de los envases, y buscamos que sean identificadas fácilmente por los consumidores, entonces también manejamos, digamos, la otra vertiente de la misma condición. Es decir, buscamos hacerlo en una forma impactante, en una forma que inmediatamente el consumidor pueda percibir los cambios. Recapitulando, el tema del umbral diferencial es utilizado por el gerente de mercadeo de dos formas. Cuando los cambios en un producto pueden generar impacto negativo, hay que ir haciéndolo gradualmente. Cuando los cambios pueden generar impactos positivos, es mejor hacerlo muy fuertemente, incluso hacer mucho ruido promocional con el fin de que sean mucho más fácil percibibles por el cliente actual o potencial de nuestros productos. Esta condición ha sido una motivación o motivo de discusión permanente, es decir, la certeza con la que ciertos estímulos aparentemente débiles puedan ser percibidos por debajo del nivel del conocimiento consciente. Y ese es precisamente el tema de la publicidad subliminal y de algunos mensajes subliminales que, aunque no son percibidos por todo el mundo, ya que están por debajo del nivel de conocimiento consciente, pueden en determinado momento convertirse en las condiciones o en los factores que subyacen al momento de tomar una decisión o de influir, sobre todo en la toma de decisión de compra del consumidor. Además de la percepción, es muy importante que también analicemos lo que se denomina las sensaciones del consumidor. Va para casi de la mano. Normalmente son dos elementos internos que, digamos, coadyuvan en la decisión de compra del consumidor: la percepción y la sensación. ¿Qué es entonces la sensación? Es la respuesta inmediata de los órganos sensoriales ante cualquier estímulo. Es decir, un estímulo es cualquier acción, cualquier unidad que pueda ser percibido por cualquiera de nuestros sentidos. La sensibilidad humana maneja esta condición como la experiencia de la sensación.
¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Porque ya en muchos países, sobre todo en Europa, se está manejando el concepto del marketing sensorial. Incluso en el manejo de la investigación de mercado de productos de alta gama, ya se producen, se manejan estímulos sensoriales para conocer la intención de compra de ciertos consumidores frente a algunos productos. Esta es una condición bien importante. Si ustedes se han dado cuenta, últimamente, ¿qué pasa en los centros comerciales? Normalmente, hoy cuando uno llega a un centro comercial y pasa por uno o por varios almacenes, normalmente despiden un aroma agradable que invita a entrar, que invita a la compra, que invita a interactuar con los productos que allí se tienen. Incluso, miren qué ha pasado, que es un componente bien interesante de análisis que ustedes pueden hacer cuando hagan los ejercicios de ir a los centros comerciales y a los supermercados. Las grandes cadenas de supermercados, ¿qué están haciendo hoy? Si se han dado cuenta, lo han ido haciendo gradualmente, pero en el pasado, por ejemplo, la panadería siempre estaba circunscrita a estar en el fondo del almacén. Hoy en día, ¿qué hacen los almacenes? Lo colocan a la entrada. ¿Cuál es la razón de colocar la panadería o la exhibición de los panes a la entrada o muy cerca de la entrada de los puntos de venta? Precisamente que ese aroma es muy llamativo. El aroma del pan caliente, del pan recién salido del horno, o igualmente el aroma del café, invita mucho a una persona, sobre todo a los que somos consumidores de ese tipo de productos, inmediatamente a dirigirse, tal vez en forma inconsciente, hacia el origen de esos estímulos sensoriales. Por esta razón, en el marketing de hoy, en el marketing experiencial que se vive hoy, en el marketing sensorial que se vive hoy, el tema de las sensaciones cobra una singular importancia porque puede depender en determinado momento de algunos elementos que a futuro pueden generar factores de diferenciación y pueden generar el elemento que determina o que inclina la intención de compra de un consumidor. El otro elemento interno que también influye en la decisión de compra del consumidor es el tema del aprendizaje. Desde la perspectiva del marketing, el aprendizaje lo definimos como el proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimiento y experiencia respecto a la compra y al consumo de los productos que luego aplican en comportamientos futuros. Es decir, esa experiencia que se vive respecto a la compra y al consumo de un producto es aplicable a futuro cuando vamos a comprar un producto similar o vamos a hacer la recompra de un producto sustituto del primero que hemos hecho. Inmediatamente tenemos en cuenta el factor de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vivimos una experiencia positiva que nos genera un aprendizaje positivo, muy seguramente vamos a hacer recompra de ese producto y en el mejor de los casos, hacer recomendación de ese producto. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia negativa al momento de comprar un producto, ¿qué significa? Que además de generar un sentimiento de frustración, nunca más lo vamos a comprar. Esa es la razón por la cual nosotros estudiamos siempre el comportamiento del consumidor. Y recuerden cuando hablábamos del modelo de la motivación del consumidor, decíamos que el punto de partida de este modelo es identificar inicialmente la existencia de una necesidad o de un deseo. El identificar que se tiene una necesidad o un deseo genera un escozor, genera una condición que obliga, una tensión que obliga a que el consumidor comience a adoptar ciertos comportamientos y a buscar alternativas que le permitan satisfacer esa necesidad. ¿Dónde concluye ese proceso de búsqueda de alternativas? Cuando encuentra la meta o el satisfactor de esa necesidad. Es decir, cuando encontramos el producto que va a satisfacer esa necesidad.
Una vez que se hace o que se realiza esa compra, ¿qué hacemos? Y recordemos igualmente cuando vimos en el pasado reciente el modelo de toma de decisión del consumidor, ¿verdad? En la parte del proceso, una vez que ya nosotros ejecutamos la compra, precisamente influidos por estos factores que hemos analizado últimamente, como la motivación, como la percepción, como la sensación y como el aprendizaje, tomamos esa decisión y posteriormente, ¿qué hacemos? Evaluamos los productos, vivimos una experiencia y esa experiencia que vivimos la comparamos necesariamente con las expectativas que fueron creadas al momento de identificar la necesidad. De tal manera que si la experiencia que se vive en ese proceso de evaluación de la compra es superior a la expectativa que se tuvo en el momento en que identificamos una necesidad, inmediatamente se desprenden de allí comportamientos leales hacia el producto y hacia la marca. Pero cuando esa experiencia es inferior a la expectativa, se genera inmediatamente esa frustración, ese corte, y a partir de allí la actitud nuestra frente a ese producto o frente a ese servicio se vuelve negativa absolutamente. Por eso es muy importante que revisemos adicionalmente el tema de las percepciones y el tema del aprendizaje. Ahora, hay una condición muy importante que son las interpretaciones de esas percepciones, que en algunos casos es negativa, en algunos casos positiva, pero la mayoría de las veces son condiciones negativas. ¿En qué están encaminadas o cómo están estructuradas esas condiciones o esa interpretación perceptual? Por ejemplo, en la creación de estereotipos. Ese es uno de los elementos que definitivamente marcan en forma inconsciente la calidad de un producto, incluso ni siquiera de un producto, porque esto lo tenemos en cuenta cuando nos referimos a producto aquí dentro del ámbito del marketing. Pero en otros aspectos, igualmente, en la percepción que tenemos de algunas personas, muchísimas veces nosotros nos dejamos llevar por el impacto de los estereotipos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la percepción determina en un momento dado el comportamiento que nosotros desarrollemos frente a un producto, y en el ejemplo que le estoy colocando por una persona, es muy importante que nosotros lo revisemos. Hoy en día, pensar en los estereotipos, a pesar de que sigue siendo un elemento que está latente allí en los factores internos que influyen en la decisión de compra, ya es hora de que comencemos a revisar eso, porque muchas veces nosotros nos hacemos percepciones equivocadas, básicamente originadas en la creación de esos estereotipos, o en el peor de los casos, en las apariencias físicas. Yo les colocaba un ejemplo al comenzar nosotros las clases estas, el tema en la primera parte del desarrollo de estas asignaturas. Les preguntaba en grupo a quiénes les gustaba la aceituna. Veíamos que a muchísimos no les gusta. Y ese ejemplo que tuvimos la oportunidad de desarrollar en clase, lo extrapolaba a la situación que enfrentamos día a día con los productos. En el 90% de los casos, las personas que no les gusta un producto está mediada más por los estereotipos o por las apariencias que por la realidad. En algunos casos, ni siquiera lo han probado. Sin embargo, como hablamos de percepciones y estas percepciones se derivan de las apariencias o de los estereotipos, pueden en determinado momento ser el factor determinante del éxito o del fracaso de un producto en el mercado. Otro de los elementos que también es muy importante, y esto a pesar de que estamos en el contexto del marketing, también como personas los invito a que reflexionen sobre este punto y profundicen, si es posible, en las investigaciones personales que pueden hacer en el tema relacionado con la interpretación perceptual, y es el tema de la primera impresión. Influye también de la misma forma, es decir, los resultados de una primera impresión frente a un producto, frente a una persona, influyen inmediatamente en la creación de estereotipos o en la creación de conclusiones apresuradas respecto
a las bondades o a los beneficios que un producto le puede ofrecer. Por esa razón, es muy importante que nosotros evaluemos todas las condiciones, todos los aspectos y todas y cada una de las diferentes variables que determinan o que influyen en la decisión de compra del consumidor. Me refiero a las variables internas que definen precisamente o que influyen en la decisión de compra del consumidor. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta explicación de este tema para que ustedes puedan revisarla, puedan leerla, puedan estudiarla y en nuestro próximo encuentro sincrónico despejamos dudas, ampliamos la explicación y hacemos ejercicios prácticos respecto a la aplicación de este tema en el campo del marketing.